ahí tengo algunos que me están contestando. Bueno, ahí me comentan que un poco ajeno al mundo financiero. Primer seminario. Hay algunos que ya han estado antes, me comentan, que ya los reconozco por el nombre. Mantenemos el contacto sin duda alguna a través del chat y en los seminarios diarios. Me dice aquí David que también es nuevo. Carlos me dice que estudia comercial en la Adolfo Ibáñez, está cursando el máster en finanzas, perfecto. Eh, Cristian también me dice que es ingeniero constructor, trabaja en energía, así que, y Gonzalo también por acá, que dice que es externo también al mundo financiero, que es distinta a la profesión que mantiene. Bueno, ahí Rodrigo, que trabaja en empresa de importaciones, lo más probable es que esté mirando dólar peso siempre y mirando las proyecciones por lo menos de cómo vemos en el corto plazo o en el mediano plazo el precio. Igual Iván también me dice que está evaluando hacer inversiones. Bueno, ahí tenemos gran parte de los que me han comentado, eh, algunos que trabajan ya, que conocen un poco el área financiera, otros que son distintos al rubro, pero sin embargo también están transando en los mercados. La verdad es que estos tipos de mercados no es necesario ser economista, no es necesario tampoco comprender de finanzas, sí en gran parte los análisis fundamentales en torno a las divisas y los commodities, pero necesariamente las puertas están abiertas sobre todo para el mundo de las inversiones a quien tenga las ganas de aprenderlo y que entienda un poco más el mercado. No es necesario ni siquiera comprender con exactitud el mercado para poder transar en alguno o hacer inversiones. Ya hay algunos conceptos claves sí que uno tiene que tener, pero todo lo demás ya pasa por el hecho de conocer bien el mercado y conocer los sentimientos de mercado. Bueno, ahí me dice Jorge, también economista, Gonzalo, un importador. Bien, perfecto. Bueno, vamos a comenzar el seminario. El nombre del seminario es A Puertas de una Intervención. Y básicamente esto se centra en la moneda nacional, en el dólar peso chileno, y ya hemos visto, por lo menos hace un mes, desde un mes en adelante, incluso la prensa nos estaba entrevistando a nosotros si creíamos que era factible una intervención por parte del Banco Central. Ya vamos a comentar en detalle, por lo menos en todo el seminario, qué es lo que creemos nosotros, pero ha estado muy en boga el tema de la intervención, sobre todo porque Chile es un país exportador y que le afecta bastante los movimientos del tipo de cambio. Entonces, hay movimientos estructurales que se están dando, por lo menos en la Comunidad Europea y en Estados Unidos, que han afectado el precio del dólar, algunas decisiones que han afectado el precio del dólar también en su proyección. Eh, y por el otro lado también tenemos a todos aquellos focos que podrían presentarse en el mediano plazo. O sea, no solamente vamos a evaluar qué es lo que está sucediendo ahora en el contexto macro, sino que también podríamos ver qué focos de conflicto se podrían presentar en los próximos meses. Bueno, partimos entonces con la primera imagen, y una imagen habla más que mil palabras, y es básicamente lo que está sucediendo en la Unión Europea con todos los países, tratando Merkel ahí en el arco, principalmente esta excepción al fútbol, tratando ni siquiera de contener la caída del euro o el gol del euro. Todos los países están interesados con tratar de pertenecer a la comunidad europea, pero básicamente más que pertenecer también el hecho de el incumplir todas las negociaciones que significaban desde la creación del euro hasta ahora, y me refiero principalmente al hecho de mantener un nivel de endeudamiento sobre el PIB bajo el 60%, cosa que no han cumplido. Entonces ha llevado a un desorden tremendo, por lo menos en la Unión Europea, que durante el 2011 y durante el 2012 veíamos que podría incluso llegar a un descalabro, incluso una desagregación de la zona europea. En estos momentos ya, e incluso con la intervención del Banco Central Europeo, con el OMT, que significaba comprar deuda esterilizada. Esto significaba tratar de bajar la deuda de 10 años de los bonos de tanto los países de España y Italia, que eran los que más estaban en conflicto. Vimos ahí que esa compra por parte del Banco Central Europeo ayudó bastante el hecho de bajar el riesgo y aminorar sobre todo la aversión al riesgo en los mercados. También tuvimos
por Estados Unidos también con algunas decisiones a mediados de septiembre y ya vamos a comentar en más detalle con datos macro qué es lo que vimos y qué es lo que pasó. Bueno, así está Europa. Pero, ¿cómo está Chile? ¿Cómo funcionó Chile, sobre todo en el 2010 y el 2011? Fíjense que en el quinto lugar, el 2010, Chile fue una de las monedas que dentro de todas más se apreció. Tuvimos primero el precio del oro, apreciándose cerca de un 29%, y esto básicamente por el hecho del 2011 sobre la incertidumbre que provocaba los conflictos que estaba teniendo Grecia. Por el hecho de que podría salir de la Comunidad Europea, cómo iba a afectar a los países que estaban en la Unión Europea e incluso a los bancos de estos países. En ese tiempo se hablaba de la ruptura de la zona europea, incluso del euro, por lo tanto, toda esa incertidumbre se reflejaba en el precio del oro. Recordemos que el oro actúa de dos formas, como refugio de la inflación y como refugio de incertidumbre. Como tiene una correlación negativa con el precio del dólar, básicamente el precio del oro frente a escenarios inestables es uno de los que más suben. Y ustedes muchos escucharon en las noticias, incluso leían en los diarios, la acotación o la recomendación de comprarse en oro porque incluso era un refugio en estos tiempos. Ya veíamos el precio del oro, en algunos seminarios lo hemos visto, que el precio del oro desde el 2008 hasta ahora tuvo una explosión gigantesca, subiendo incluso de los $1.000 la onza, básicamente por todo este mercado que buscaba refugio, no necesariamente comprando el oro físico, sino que más bien arrancando de la incertidumbre. No tenían dónde esconderse en las divisas o en los commodities y prácticamente eligieron el oro como ese instrumento por ser un commodity que tiene una correlación negativa con el precio del dólar. Bueno, pero aún así el peso chileno el 2010 terminó 8,48% positivo, apreciándose bastante, y el 2011, donde veíamos un escenario de iguales características durante el hasta septiembre del 2011, con toda la crisis ya europea y con sobre todo la crisis en Grecia estallando a su máxima expresión, tuvimos una decadencia absoluta del precio del dólar, hasta que se detonó en septiembre y en octubre el hecho de la ayuda a la zona europea y sin duda algunos de ustedes se recordarán el hecho de que el primer ministro griego haya dicho que tenía que emitir un referéndum respecto a la ayuda que estaba proponiendo o al fondo de rescate que estaba proponiendo la Unión Europea. Eso sin duda alguna incentivó una aversión al riesgo absoluta y eso hizo crecer el precio del dólar en esas condiciones e hizo que en solo 2 meses, desde octubre, perdón, hasta diciembre, en solo 3 meses, el peso chileno terminara a la baja casi un 10%. O sea, de estar un 10% arriba del peso chileno, terminó siendo tan depreciado que llegó la paridad dólar-peso incluso sobre los 500. Ya se acordarán ustedes. Bueno, ¿qué fue lo que pasó durante el 2010 y 2011? Fíjense, aquí les decía yo, el peso muy apreciado, tuvimos una apreciación absolutamente del peso chileno, algunas intervenciones, sin duda alguna, el año pasado, cerca de los 454, una intervención física, una compra por parte del Banco Central en dólares, incentivando el hecho de que la paridad tienda a subir y que principalmente el peso chileno se devalúe. El mercado lo tomó cerca de 20 pesos al alza y sin embargo después de un par de semanas volvió a caer. Y aquí ya la intervención en 460 fue una intervención que nosotros llamamos en los mercados una intervención psicológica. Y eso es cuando el mercado chileno entendía que el Banco Central podría actuar nuevamente y automáticamente y psicológicamente todas las personas empezaron a comprar la paridad porque su proyección era que incluso superara los 500. Así que aquí tuvimos mucha aversión al riesgo por parte del precio del dólar peso chileno, donde el dólar actúa como refugio natural y eso hizo que la paridad dólar peso se apreciara 14%. O sea, eso significó la devaluación en el 2011 del peso chileno sin duda alguna a final de año terminando alrededor de un 9%. Bueno, fíjense ustedes los niveles que terminamos el 2011, 520 casi la divisa a finales del 2011, y ya el 2012 teníamos una condición donde el precio del dólar se comenzaba a estabilizar en torno a los 500 y se empezaba a ver una proyección bajista respecto al precio del dólar peso chileno, sobre todo por los fundamentos que venía trayendo Chile como economía. Partimos el 2012 bastante movidos, sobre todo si no dejábamos de lado la crisis en Grecia,
veíamos niveles de endeudamiento, focos de problemas en los endeudamientos de Italia y España, que se han hecho notar ahora, y sin duda alguna eso en un principio que generó un incentivo gigantesco por apetito por riesgo, por el hecho de que podría intervenir el Banco Central en Europa o podría intervenir la Reserva Federal, hizo que incluso el apetito por riesgo aumentara y las bolsas terminaron rentando hasta finales de abril en su máxima expresión. Ya desde mayo en adelante comenzamos a ver nuevamente un ciclo con las elecciones en Grecia nuevamente y ahí nuevos focos de conflicto que ya hasta el día de hoy hemos mantenido. Pero fíjense ustedes, antes de ver cómo se comporta el peso chileno y cuáles son las proyecciones, independiente de lo que esté pasando afuera, ¿cómo está Chile? ¿Cómo vemos a Chile en su estructura en términos macroeconómicos? Fíjense ustedes que la relación del PIB en Chile, desde el 2005 hasta el 2008, mantenía una relación sobre incluso el 5% de crecimiento. Teníamos niveles del cobre bastante altos en ese entonces, lo que significó incluso tener fondos de reserva o alguna economía generando economías contracíclicas, eso significaba guardando dinero en las épocas de bonanza para poder gastar en las épocas que eran las vacas flacas, y eso significó que el precio del PIB siguiera, o sea, el nivel del PIB siguiera aumentando sobre un 5% hasta la crisis del 2008, donde ya ahí caímos hasta 3,3 y menos 1,06 por las condiciones de la economía externa, por la baja demanda que se veía, la desaceleración y todos los problemas económicos que presentaba. Bueno, pasando la crisis en general, ya tenemos los últimos datos 2011 y 2012, donde vemos que hasta el 2011 tenemos datos reales y 2012 ya proyección. Básicamente, la economía ya, el IMASEC en el último mes, en el mes de agosto sobre todo, presentó un crecimiento acumulado en el año de un 5,5% y a 12 meses un 6,2%. Entonces, hemos crecido y seguimos creciendo a tasas bastante altas, mientras el mundo, mientras Europa, mientras China se siguen desacelerando. Ya comentábamos incluso en los grupos el hecho de qué es lo que había hecho el Fondo Monetario Internacional con la baja calificación, incluso con la baja proyección de crecimiento, sobre todo en Asia y en Europa, básicamente por los focos de problema que podría tener la Unión Europea. Pero centrémonos en Chile y fíjense ustedes cómo viene la economía, creciendo un 6% el 2005, con una tasa de desempleo cercana o sobre el 9% y con un IPC alrededor del 3%. El IPC controlado hasta el 2008 que se disparó, y aquí las medidas eran distintas. Fíjense ustedes que la crisis en Estados Unidos nos pegó con un crecimiento del PIB del 3,3, con un IPC del 8% y con una tasa de desempleo cercana al 7,75. Hoy el escenario es totalmente distinto. Una tasa de crecimiento del 6,2 acumulada a 12 meses, con un IPC bordeando el 3% y con una tasa de desempleo cercana al 6,4%. O sea, niveles casi que no veíamos de hace bastante tiempo y que nos permiten, sin duda alguna, y permiten al Banco Central tener un manejo político, un manejo económico, sobre todo por las políticas macroeconómicas, sesgada a mantener la relación, por lo menos una tasa de interés bastante alta, en un 5%, lo que hace que el peso chileno se fortalezca bastante. Bueno, ¿cuáles son las expectativas de la tasa en Chile? Uno, las expectativas de tasas del Banco Central se mantienen en un 5% por lo menos hasta diciembre de este año. Ahora, uno debiese pensar que, como veníamos viendo el IPC, en un IPC negativo en julio, si no me equivoco, y con un IPC positivo durante agosto y septiembre, ¿qué fue lo que sucedió? El hecho de que el último IPC informado esta semana de un 0,8% significó que ya la visión del mercado cambiaba completamente. Y esa visión me refiero a que en algún principio se especulaba que de aquí a final de año la tasa de política monetaria en Chile iba a terminar en un 5%, e incluso veíamos una contracción de 25 puntos base. ¿Qué es lo que sucedió ahora después del dato del día sábado? Las perspectivas cambiaron y ahora la tasa incluso se ve en relación a un 5,25 creciendo al primer trimestre del próximo año. ¿Qué significa eso para el peso chileno? Absolutamente apreciación. O sea, de los niveles que hoy vemos en el dólar peso,
incluso podrían significar una apreciación mayor para el peso chileno, por lo tanto la proyección sigue siendo bajista para la paridad dólar-peso. Si ustedes se fijan, y vamos a irnos al gráfico, si ustedes se fijan en el dólar-peso, acá lo tenemos en moneda, vemos una relación bastante directa entre el dólar peso chileno, lo que está sucediendo fuera con el dólar como refugio, y por el otro lado lo que está sucediendo también con el cobre. Pero ahora, ¿qué niveles son los más bajos que ha tenido el dólar peso chileno? Sin duda alguna, estos niveles de acá, de 4.54, y los niveles de 4.60, que fue esta intervención psicológica. Si nosotros proyectamos la fortaleza del precio del peso chileno en el largo plazo, tenemos que decirnos, tenemos que preguntarnos primero qué es lo que hace que el fundamento del dólar a nivel internacional lo mantenga depreciado. Y tenemos tres razones por qué el dólar se mantiene depreciado a nivel internacional. La primera razón es el QE3 que lanzó la Reserva Federal. Aunque se discute que es insuficiente o no, envió un QE3, no tan poderoso como el QE2, pero muy fuerte en el escenario, que vino acompañado de una decisión de mantener las tasas bajas entre el 0,025 hasta el 2015. Y además de eso, mantener una política fiscal o el Operation Twist andando hasta el 2013. Entonces, extendemos el Operation Twist, extendemos las tasas y extendemos también un QE3. Eso significó una presión para el precio del dólar a la baja absolutamente en el largo plazo. Por lo tanto, lo único que podría hacer crecer el dólar hoy es un escenario de incertidumbre tan grande que el dólar comienza a actuar como refugio frente a la incertidumbre en los mercados. Pero mientras eso no suceda, mientras la situación europea siga manteniéndose, lo más seguro es que por fundamentos el dólar se mantenga muy depreciado por estas tres razones, y segundo, por el hecho que los fundamentos también del peso chileno lo mantienen incluso apreciándose aún más. Así que no dudaría y no descartaría en que el dólar peso chileno llegara a los niveles de intervención, y es aquí donde nosotros tenemos oportunidades de poder transar esta paridad. Fíjense, y vamos a sacar este RSI, denme un minuto, acá está. Si ustedes se fijan, para nosotros comenzar a ver escenarios de intervención que hace alusión al título de este seminario, debiésemos ver por lo menos un rango en estos niveles. Voy a marcar acá con verde, que ustedes puedan ver un poco mejor. Acá está, algunos niveles de intervención, desde por lo menos los niveles de 460, acá en adelante, este es el sector donde el Banco Central pudiese intervenir. Y estos sectores los vamos viendo acá, fíjense ustedes, estos sectores de acá son donde el Banco Central puede intervenir. Entonces la pregunta es, ¿el dólar puede seguir cayendo? Y absolutamente la respuesta es sí. Los fundamentos y sobre todo las presiones que tuvo incluso el dólar hoy día para depreciarse siguen incentivando a que el escenario económico mantenga aún más fuerte el peso chileno, y eso significa incluso rompiendo algunos niveles técnicos que el dólar peso chileno pueda seguir cayendo. Ahora, en el corto plazo, ¿cómo vemos el dólar peso chileno? Y por todo lo que hemos dicho hasta el momento, fíjense ustedes, si nos vamos a algún escenario de 4 horas, vamos a marcar acá un nivel importante que son los 4.75, 4.76, que está por acá, y un nivel de tendencia que viene respetando el precio del dólar peso chileno en esto. No sé si pueden apreciar bien esta línea roja de más abajo, la vamos a cambiar. Acá sí, una línea azul para no confundir con las medias móviles arriba. Entonces tenemos dos focos por lo menos en el corto plazo, y vamos a empezar desde el corto plazo a evaluar el dólar peso chileno hasta el largo plazo. Y en el corto plazo vemos una banda o una línea de tendencia bajista, una línea de tendencia alcista, perdón, que viene con mínimos crecientes, con un mínimo creciente alrededor de los 4.67, un mínimo en 4.69 y un mínimo en los 4.71.80. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el corto plazo? Hoy día, aunque ayer el dólar peso, el precio del dólar se mantuvo presionado al alza a nivel internacional, hoy día todo esto de haber tomado al revés la noticia de la baja calificación de España por parte del Standard & Poor's significó que el dólar se depreciara a nivel internacional. Y fíjense la contradicción que se produjo hoy día en los mercados. Nosotros ya hemos hablado que el dólar funciona como refugio o
frente a la aversión al riesgo. Por lo tanto, hoy día, con una baja calificación de dos escalones a España, dejándolo casi a un escalón de un bono basura, significaba que la aversión al riesgo debiese aumentar. Y efectivamente aumentó, la aversión al riesgo aumentó. Pero ¿por qué el precio del dólar no lo asumió a nivel internacional? Fíjense el precio del dólar, cómo se mantuvo durante el día. Vamos a poner acá la paridad de las divisas. Fíjense la apreciación del precio del dólar. Al final se mantuvo muy depreciado con todas sus paridades. Entonces, algo no cuadró hoy día. Teníamos aversión al riesgo, pero el precio del dólar no aumentó. Y las bolsas tendieron a aumentar y terminaron positivas. ¿A qué se debe eso? A que el mercado asumió de forma contraria el hecho de la baja calificación en España. ¿Y por qué lo asumió de forma contraria? Porque eso significaba acelerar el proceso de intervención o el proceso de rescate de la Unión Europea y desde el Banco Central Europeo a España. Fíjense una cosa, los bonos españoles hoy día, con la baja calificación de riesgo, aumentaron. Absolutamente aumentaron durante el día. España estaba subiendo un día en la mañana hasta 5,85%. Incluso lo podemos poner acá a una semana. Vamos a ver acá en el promedio. Fíjense el promedio donde se mantiene, alrededor de los 8,46, 8%, perdón. Y, perdón, acá. Mantiene el promedio con la banda azul. No sé si alcanzan a ver bien, voy a marcar aquí España, fíjense. Aquí, muy cerca del promedio de la última semana se mantuvo la tasa de los bonos a 10 años para el bono español. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido con España en este sentido? Cuando aumenta la aversión al riesgo, automáticamente aumentan los spreads de los bonos o la tasa de la prima por riesgo que tienen los bonos a 10 años. Pero ¿qué sucedió hoy día? Aumentó y terminó cayendo. Y eso básicamente por la decisión del Banco Central Europeo de una compra de deuda ilimitada e incluso esteriliza. Eso significaba que automáticamente cuando empiezan a subir las tasas, el Banco Central Europeo va a comenzar a comprar bonos. Y eso hace que automáticamente disminuya la tasa y disminuya también la aversión al riesgo. Así que hemos mantenido, por lo menos en España, que es lo que más preocupa a Europa, las tasas relativamente estables. Ya, y lo más probable es que se estén preguntando, ya estén leyendo en los diarios, bueno, ¿España va a ser rescatado o no va a ser rescatado? ¿Cuándo será rescatado? Eso lo vamos a dejar para final del seminario y lo vamos a contestar algunas pautas para no salirnos por lo menos de mirar el dólar peso chileno en la evaluación. Fíjese una cosa, desde el punto de vista técnico, entonces tenemos un nivel de 4.76 y tenemos otro nivel de tendencia alrededor de los niveles de 4.7180. Por lo tanto, ¿cómo debiésemos operar el dólar peso? Si hubiese una ruptura alrededor de los niveles de 4.71, vamos a poner acá, nivel de acá de 4.71, fíjense, vamos a poner esta línea roja en estos niveles, si hubiese una ruptura bajista de los precios, o sea, eso significa que el peso chileno se aprecie, lo más seguro es que aquí el escenario sea totalmente bajista para el dólar peso, incluso pudiésemos llegar hasta el nivel de 4.77, 4.67, que fue el nivel mínimo que alcanzó hace un tiempo atrás. Eso lo alcanzó cerca de mitad de septiembre. Pudiésemos llegar nuevamente a este nivel. ¿Qué noticias impactaron para que el dólar peso llegase hasta los 4.67? Bueno, a mitad de septiembre se discutió el hecho de que de la Reserva Federal emitía los incentivos monetarios, el QE3, el aumento del plazo del Operation Twist y el aumento también del plazo de las tasas bajas. Entonces eso significó una presión bajista absolutamente para el precio del dólar. Sin embargo, aún así el dólar peso chileno se ha mantenido entre el rango de 4.70 y 4.75 desde por lo menos finales de septiembre. O sea, todos los días que hemos recuperado en octubre han sido lateralizando entre estos niveles. Pero la acumulación sigue acá, una fuerza que se está acumulando, podría romper al alza o podría romper a la baja. Entonces ahí tenemos que tener claro dos niveles, los niveles de 4.76 y el nivel de 4.70 o 4.71 en cualquiera de las direcciones donde va a explotar el precio. Y cuando va a explotar el precio me refiero a que va a haber una presión mucho mayor de lo que hemos visto este último tiempo del dólar peso a la baja o en una ruptura en 4.76 al alza. Bueno, formas de operar.
Básicamente, en esta relación yo tomaría muchas posiciones en corto del dólar peso chileno rompiendo los 4,71 y tomaría escenarios alcistas siempre y cuando hubiese una ruptura y confirmación sobre los niveles de 4,76. Así que cualquiera de las dos alternativas son válidas para poder operar el precio del dólar. Pero nuestra visión en el mediano plazo, y mediano plazo hablamos de por lo menos unas 3 semanas o un mes máximo, el hecho de que la paridad dólar-peso siga a la baja y siga rompiendo niveles de 4,71 a la baja. No dudaría verlo en un par de semanas más, alrededor de los niveles de 4,66 e incluso llegando a los niveles de 4,60, que son niveles ya psicológicamente de intervención. Entonces, ¿dónde están las oportunidades acá? En los niveles de 4,66 o la ruptura de 4,71 e incluso escenarios de compra muy cerca de los niveles de 4,60. Ya lo vamos a ver en más detalle, sobre todo cómo podemos mantener una compra pendiente, pero todavía queda camino por recorrer al dólar peso chileno a la baja. Bueno, vamos a ver algunos niveles, ya veíamos por lo menos el precio, cómo está Chile. Algunos datos macroeconómicos que van a importar a Chile en las próximas semanas, tasa objetivo que se da el 18 de octubre, la tasa política monetaria, que la encuesta de los economistas dice que se va a mantener un 5%, yo creo que se va a mantener nuevamente en un 5%, no hay fundamentos para que baje la tasa, más aún con un IPC tan alto en el último mes, pero tampoco hay fundamentos para que siga subiendo, así que lo más seguro es que se mantenga en este rango, ya lo decía el presidente del Banco Central, que se mantenga hasta por lo menos diciembre en niveles de un 5%, no ven presiones a la baja, y aun cuando el panorama económico en Europa se ve bastante turbulento en los próximos meses, no hay condiciones todavía para que haya una baja o alza de tasas. Tasa de desempleo que se presenta el 31 de octubre, la última tasa reconocida fue el 6,4%, lo más seguro es que si esta tasa incluso sigue cayendo, o sea, si tenemos una reducción del desempleo, lo más seguro es que el peso chileno se aprecie aún más, entonces podríamos ver también presiones adicionales por parte fundamental de los precios para que se aprecie el peso chileno y el dólar peso siga cayendo. Ahora, mezclen esto con la próxima semana al 31 de octubre, la primera semana del mes en Estados Unidos, todos los datos macroeconómicos, tanto empleo no agrícola, que no vamos a entrar en detalle en el promedio de empleo no agrícola, pero sigue siendo muy bajo. Estados Unidos, para mantenerse en crecimiento, para crecer sobre el 2%, necesita crear empleos no agrícolas sobre 200.000 mensuales, y por el momento, en los últimos 5 meses, viene creando empleos en una tasa promedio de 84.000 creaciones de empleo, o sea, bajísima respecto al histórico que necesitan para crecer sobre un 2%. Así que en ese escenario el panorama económico todavía de Estados Unidos sigue siendo desfavorable, y yo les comento que esa última semana de octubre más la primera de noviembre va a traer algún desenlace, sobre todo bastante pesimista, si es que los datos macroeconómicos son buenos en Estados Unidos y en Chile, para el dólar peso chileno aún más a la baja. Bueno, alguna relación del dólar peso chileno del desempleo, también con la tasa dólar peso, el desempleo. Aquí hay una relación directa entre la depreciación del dólar peso con la caída del desempleo. Mostrábamos el Standard & Poor's aquí, no tiene mucha relación entrar en detalle en esta relación, pero solamente las caídas del Standard & Poor's, que son aumento de la aversión al riesgo, son los que aumentan también la paridad del dólar peso chileno. Hay algunos datos macroeconómicos que a Chile no le está importando en materia del último tiempo. Las peticiones de desempleo no afectan el dólar peso chileno, sí mucho al euro, sí mucho al oro, pero no al peso chileno. Y el Standard & Poor's en términos de aversión al riesgo es uno de los que más afecta la paridad del dólar peso chileno. Bueno, ¿qué pasó este trimestre en sí? En términos generales, tuvimos incentivos por parte de Estados Unidos, y ya le comentaba el hecho del QE3, el Operation Twist y el aumento de los plazos de las tasas. Una desaceleración de China, y aquí entramos necesariamente a lo que dijo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sobre la desaceleración que venía trayendo China. China está creciendo a tasas promedio en este último tiempo en un 8%, y las expectativas son que siga cayendo la tasa de crecimiento en China, incluso que tenga un crecimiento de un 7,8% en el 2012. Creo que lo tengo por acá está.
Fíjense, 2012 proyecciones para China 7,8%, proyecciones para India 4,9%. Si esto lo comparamos con las tasas que venía creciendo el 2011, son absolutamente una desaceleración y un hard landing, como le llaman en los mercados, a la economía china. O sea, un aterrizaje forzoso para la economía china, lo que afecta directamente la demanda por el precio de los metales, la demanda por el precio de commodity, y eso afecta directamente al dólar peso chileno. Por lo tanto, también otro foco que tenemos que mirar para poder transar dólar peso es lo que está sucediendo con China. ¿Cuál es la demanda que está teniendo China por el precio del cobre? ¿Cómo han venido los inventarios en la última semana? Que han venido aumentando, por lo tanto la demanda por parte de China ha sido mucho más baja. No es extraño pensar, y todo el mundo lo sabe, que China también compra, cuando el precio del cobre está bajo, compra muchas reservas, de manera de que cuando el precio del cobre está muy alto sale a vender para bajar el precio, y esas cosas van significando que puedan manejar en algún momento, en algún sentido, parte de las negociaciones con los precios internacionales del precio del cobre. Por lo tanto, el aumento de reservas lo más seguro es que haga y signifique una caída en el precio del cobre en el futuro, y eso también afecta la correlación positiva que tiene con el peso chileno. Bueno, BCE compra ilimitada de bonos, el OMT y el Fondo Monetario Internacional con el crecimiento mundial. Fíjense cómo están las paridades y quién se ha apreciado más en este último tiempo. Si miramos el 2011, el precio del oro terminó alcista un 11,4%, el dólar australiano 0,36%, el renminbi 4,96 y el peso chileno un 9,93 del 2011, ya lo veíamos. Pero ¿cómo estamos hoy día? Con apreciación, peso chileno 9,17%, incluso superando al precio del oro en los últimos 12 meses, que solo se ha apreciado un 7,7%. Así que el peso chileno es una de las monedas que más se ha apreciado en Latinoamérica, incluso más que el peso mexicano, que era uno de los que le venía ganando hace bastante tiempo. Así que es uno de los que más se ha apreciado. Fundamentos económicos tenemos de sobra para mantener la paridad al alza, perdón, el peso chileno al alza, así que significan caídas adicionales en el dólar peso chileno. Bueno, crecimiento del Fondo Monetario Internacional y algunos datos, inflación en el mundo disminuyendo, que ya la inflación no necesariamente la está pescando el mundo en ese sentido, incluso en Europa si aumenta la inflación es bastante bueno, hay un aumento por lo menos en las plazas bursátiles del optimismo. Y por el otro lado ya en Latinoamérica se ven algunos focos de crecimiento en la inflación, y eso podría preocupar en términos de Latinoamérica, que podría provocar una desaceleración por un aumento de tasas de interés o por un aumento en los precios que afecten directamente al bolsillo de la gente. Pero por el momento no hay un foco ahí de alerta en la inflación en Latinoamérica, pero no es para alarmarse todavía, por lo menos los indicadores así lo están mostrando. Bueno, vamos a mirar, para no miremos tanto la parte estructural del mercado. Tengo varias slides, si alguien quiere la presentación después, sin duda alguna me la puede solicitar por mail y le puedo enviar todos los datos que ustedes quieran, tanto del PIB en el mundo, tenemos algunas relaciones de cómo está el PMI, sobre todo disminuyendo en las zonas, pero para que no nos alarguemos más en la parte macro, para irnos directo a cómo podemos transar. Vamos a mirar el precio del cobre para ver el peso chileno. Fíjense una cosa, el precio del cobre, tenemos tres escenarios, los alcistas, bajistas y los neutrales, y en este escenario el precio del cobre hasta el momento, ya hace una semana, se mantiene bastante lateral entre los alcistas y bajistas. Eso significa que el precio del cobre en los niveles que se encuentra hoy, vamos a poner acá, va a seguir manteniéndose, vamos a poner un día, va a seguir manteniéndose sobre este rango. Fíjense acá, un rango de 3,67 dólares la libra, donde está el soporte, aquí. En este nivel se encuentra el soporte del precio del cobre, por lo tanto, mientras el precio del cobre no rompa a la baja este nivel, no vamos a tener escenarios alcistas en el dólar peso chileno. Por lo tanto, si el precio del cobre sigue manteniéndose sobre los niveles de 3,67 dólares la libra, lo que vamos a experimentar en el tiempo es que el precio del dólar peso chileno siga a la baja. Así que hay que estar muy atento a lo que esté sucediendo con China y lo que va a suceder con el dólar peso chileno en ese sentido. Pero las intervenciones se van a hacer notar, sobre todo si es que el dólar peso chileno rompe los niveles de 4,66.
Bueno, expectativa del precio del cobre, y ya los veíamos acá, sigue siendo bastante neutral en este último tiempo. Básicamente una corriente que no hay una corriente específica de cómo debiese estar el precio del cobre en el corto plazo. En el largo plazo sí, todos sabemos que el precio del cobre debiese disminuir por lo menos hasta los niveles de 3,4 dólares la libra, incluso en el peor escenario hasta 3,2 dólares la libra, pero aún así nuestras arcas fiscales siguen aumentando en ese sentido, pero las proyecciones del precio del cobre son bajistas en el largo plazo, pero en el corto plazo son estables. Bueno, vámonos a mirar un poco más el mercado para que veamos en detalle algunos niveles y cómo pueden aprovechar ustedes en transacciones, sobre todo lo que vamos a ir viendo con el precio. Y vamos a mirar el precio del cobre en el largo plazo. Si ustedes se fijan, vamos a poner acá, el precio del cobre viene trayendo una línea de tendencia bajista muy marcada. Y aquí lo pueden ver, incluso de estos niveles, viene trayendo una línea bajista muy marcada. Entonces tenemos dos niveles importantísimos para el precio del cobre. Un nivel son los 3,67 dólares, que son los que mostré aquí, el dólar es la libra. Por lo tanto, si el precio del cobre se sigue manteniendo en este rango y en este sector, vamos a marcar acá, el escenario para el dólar peso chileno va a seguir siendo bajista, ¿ya? Pero si tenemos un escenario donde el precio del cobre rompe a la baja estos niveles, incluso rompe la media móvil de 40 periodos y la de 20 periodos, lo más seguro es que la presión del dólar peso chileno sea al alza. Por lo tanto, debemos estar muy atentos al precio del cobre en este sentido. Si tenemos un escenario que llega cercano a los 3,9 dólares la libra, que es por acá arriba, lo más seguro es que confirme la línea de tendencia y ahí ya tendríamos en el largo plazo un precio del cobre probablemente en un par de trimestres. O sea, yo me atrevería a decir que partiendo el primer trimestre del próximo año o a mitad o en el segundo trimestre del próximo año, lo más probable es que tengamos un precio del cobre manteniéndose alrededor de los 3,5 dólares de la libra. Tampoco veo un escenario tan bajo en el corto plazo, pero sí una proyección bajista absolutamente para el precio del cobre en el mediano plazo. Ahora, por acá abajo también pasa otra línea de tendencia y en el corto plazo lo pueden apreciar más, pero en el largo plazo podría haber una línea de tendencia que soporte el precio del cobre alrededor de los niveles de 7.174 y 7.174, que estos están en toneladas la libra. Vamos a ver, 7.174 son alrededor de 3,25 dólares la libra. Por eso no descarto el hecho de que el dólar o el precio del cobre pudiese llegar hasta niveles de 3,3, 3,2 dólares la libra en algún momento. Pero la única presión que podría tener el escenario del cobre a la baja es la desaceleración de China. Durante la próxima semana, y lo van a poder ver acá en Bloomberg, durante la próxima semana tenemos datos importantísimos en materia económica por parte de China. Fíjense, China mantiene balanza comercial la próxima semana. Tenemos exportaciones e importaciones que componen la balanza comercial, IPC y, lo más importante de todo, el PIB el día 17 de octubre. Por lo tanto, todos estos datos macroeconómicos van a significar movimientos bastante volátiles en el precio del cobre. ¿Qué significa un PIB de China cayendo? O sea, desde los niveles que se encuentra ahora, 7,6%, si se cumple el escenario de que el PIB llegue a 7,4 o incluso rompa los niveles de 7,4 de las expectativas de mercado, lo más seguro es que el precio del cobre sea uno de los principales afectados y eso significa que el precio del cobre incluso tienda a caer fácilmente hasta los niveles de 3,5 dólares la libra. No descarto la posibilidad de que pudiese llegar a 3,5 dólares la libra nuevamente en un corto plazo o durante la próxima semana, siempre y cuando los datos del PIB, del PIB muestren un escenario totalmente negativo para China. Eso significaría 3,5 dólares la libra en este sector. Vamos a agrandarlo acá un poco. En este sector, una caída desde este nivel hasta este nivel en la libra, en el precio del cobre, caer algunos puntos
de dólar respecto a lo que se esté transando. Entonces, esa caída y esos datos macroeconómicos en China de los que debemos estar atentos van a significar movimientos en el precio del dólar peso absolutamente al alza en el dólar peso chileno si es que el precio del cobre llega a romper estos niveles. Pero por el momento, mientras no caiga de 3,67 y mientras se siga manteniendo con una presión alcista, como lo hemos visto los últimos días, lo más seguro es que el dólar peso chileno siga rompiendo niveles y siga sorprendiéndonos cayendo hasta niveles de 4,67. Ahora, proyección en el corto plazo y por lo menos entre hoy, mañana y los dos primeros días de la semana próxima es que se mantenga lateral entre niveles de 4,71 y 4,75. Todavía no veo explosión alcista, solo esa explosión alcista la va a demostrar los datos macroeconómicos en China y bajista sin duda alguna los conflictos que viene teniendo Europa. Si hay un rescate de España, lo más probable es que tengamos el dólar depreciándose a nivel internacional en un principio, aunque ya vengo comentándole hace bastante tiempo el hecho de que el panorama, sobre todo del precio del dólar, en algún momento va a tender a actuar como refugio natural. Por lo tanto, aun cuando haya un rescate por parte de España o un rescate a España, en primera instancia el mercado va a reaccionar en contra del dólar, pero en el largo plazo se van a dar cuenta que a nivel estructural lo que más les perjudica a España para crecer es el hecho del nivel de endeudamiento que mantienen, la poca capacidad de generar ingresos y por el otro lado el crecimiento, que son lo que más afectan a la economía, por lo menos en Europa. Bueno, vamos, ya hemos visto niveles, dólar peso, cobre, con eso espero que les quede claro más o menos nuestra visión, por lo menos en el corto plazo, la apreciación de estas paridades. Y ahora abro alguna ronda de preguntas, si es que ustedes quisiesen preguntarme alguno sobre alguna paridad en especial o ahondar un poco más en el dólar o en el dólar peso chileno o en el cobre, o algunas dudas que tengan respecto al escenario europeo o estadounidense como próximos focos de conflicto, los vamos discutiendo ahora para abrir un poco más también el debate. Cuéntenme por favor a través del chat si tienen alguna pregunta, algo que quieran conocer, algo que no les haya quedado tan claro o algo que quisieran ahondar un poco más de lo que hemos visto durante el día. Bueno, acá me pregunta Jorge por los niveles, me comenta un poco, me dice cuáles son los niveles del dólar index y cómo influirían en los movimientos tanto del dólar peso y el precio del cobre. Vamos a ver, vamos a mirar el dólar index para que ustedes se hagan una idea. El dólar index es una composición de varias divisas en contra del dólar. En estricto rigor termina siendo el franco suizo, el canadiense, la corona sueca, el yen, la libra y el euro. Y aquí tienen los pesos específicos que tiene cada uno en esa relación. Por lo tanto, el dólar index en estricto rigor tiene estos movimientos. Fíjense en los últimos 5 años cómo se ha comportado el dólar index y aquí vemos escenarios sin duda alguna algunos focos alcistas, pero no descartamos, y voy a agrandar esto, denme un minuto por favor, ahora sí, no descartamos el hecho de que el precio del dólar a nivel internacional siga cayendo. Creemos que en un principio, fíjense en estos niveles, creemos en un principio que el precio del dólar index debiese venir a buscar alrededor de los niveles de 79,32 dólares. Y eso significa una caída desde el precio en que estamos hasta el precio que podría llegar alrededor de un 0,65%. O sea, ¿podríamos tener caídas adicionales en el precio del dólar? Sí, absolutamente. Y el escenario y el entorno económico siguen demostrando que algunas de las paridades van a seguir depreciando el precio del dólar a nivel internacional. Pero después de eso, sin duda alguna apostaría después de un par de meses, apostaría a la apreciación del precio del dólar como escenario de aversión al riesgo, como refugio, o por el otro lado por los niveles que viene mostrando Estados Unidos desde hace bastante tiempo. Ahora, uno de los principales focos que vemos, que me preguntaba por ahí David, preguntaba qué focos
pronto qué focos podríamos ver en el corto plazo. Y fíjate una cosa, hoy día los focos de problemas se centran principalmente en Europa, en los niveles de endeudamiento que tiene España e Italia, y yo lo tengo por acá, no se los mostré, pero tengo por aquí los niveles de endeudamiento, fíjense, de España, España e Italia, fíjense todo lo que debe, y Estados Unidos, mire la cantidad que debe, 10 veces más, 11 veces más de lo que debe España. Entonces, ¿cuál es la relación y cuál es la diferencia acá? Si ustedes se fijan en la última columna, acá, vamos a poner mejor Bloomberg Real, vamos para que veamos los datos, los últimos datos que se han dado. Vamos a poner acá, y aquí vamos a agrandar esta pantalla. Fíjense, eh, eh, fíjense los últimos datos que hemos visto en relación a la relación de deuda que mantienen los países tanto en Europa como en Estados Unidos. Fíjense en España, 968 mil millones con clasificación de riesgo triple B menos, BBA3, y sigue siendo la baja calificación por parte de Standard Poor's, que fue la que cayó, pero el nivel de endeudamiento sobre el PIB es un 68%, o sea, ha disminuido el nivel de endeudamiento respecto al PIB de España. Compárenlo con Estados Unidos. Fíjense Estados Unidos cómo está hoy día. Estados Unidos tiene cerca de 10 mil millones en endeudamiento, pero tiene una relación igual o muy parecida a lo que tiene España en nivel de endeudamiento sobre el PIB. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre España y Estados Unidos en niveles de endeudamiento? Y la respuesta es que la generación o lo que pueden generar tanto España como Estados Unidos hay una diferencia gigantesca. Estados Unidos tiene un refugio muy importante y es que frente a la aversión al riesgo, todo el mundo va a comprar dólares y es necesario, todo el mundo se refugia en el tesoro. Por lo tanto, independiente de los niveles de endeudamiento y lo que produce, sigue manteniendo una estabilidad bastante y superior a la que está teniendo España. O sea, Estados Unidos sale a colocar deuda y lo más seguro es que ponga deuda fácilmente en el mercado. Sin embargo, hoy día España sale a colocar deuda y tiene que pagar unos spreads de endeudamiento bastante altos. Entonces, la diferencia está. ¿Tienen niveles parecidos en deuda a PIB? Sí, pero los niveles en términos monetarios son mucho mayores y realmente el efecto con lo que puede producir España en niveles de riesgo siguen siendo mucho mayores los de españoles a los de Estados Unidos. Ahora, ¿qué no descartamos? Y no descartamos que el principal foco de conflicto siga siendo España e Italia, sobre todo por las medidas de rescate, por lo menos en noviembre. Yo creo que en noviembre España recién podría pedir un rescate. Y por el otro lado, el hecho que después de las elecciones se comente el fiscal cliff que se llama, que es que este límite de endeudamiento que vienen trayendo, este hoyo fiscal que vienen trayendo. Por lo tanto, uno de los principales focos de problema que vamos a ver en un par de meses más va a seguir siendo España e Italia en una nueva categorización, ya con el rescate a portas, y por el otro lado Estados Unidos sin duda alguna con un nivel de riesgo bastante alto respecto a lo que vemos en los otros países. Bueno, ahí me pregunta Cristian también, me dice que cómo puede influir la escasez de energía del país en el aumento del precio del cobre y por ende el precio del dólar. Bueno, Cristian, básicamente en términos energéticos no tiene una relación tan directa con el precio del dólar peso, lo que sí influye mucho en el crecimiento del país. Si tú tomas las eléctricas en general tienden a crecer con lo que viene creciendo el país. Por lo tanto, las proyecciones de crecimiento de una empresa eléctrica en Chile y en el país son basados en la proyección de crecimiento del país. Ahora, hay discusiones políticas que uno pudiese entrar con las plantas, la generación de energía, si necesitamos energía o no en Chile. No voy a entrar en el tema político, pero sí en el tema económico. El hecho de la escasez de energía, lo que podría significar es una devaluación del precio del peso chileno, una devaluación del peso chileno, básicamente por el hecho que la producción en el mundo podría disminuir. Fíjate que si tenemos escasez de energía, podría llevar incluso a las plantas de producción a tender a producir más, a producir mucho menos, va a tender también a que la minería tienda a estancarse un poco más, y eso sin duda alguna afectará la producción industrial, el precio del cobre e indirectamente el precio del dólar. Ahora, no vemos un foco en el corto
plazo ni en el mediano plazo, y te estoy hablando de por lo menos un semestre, incluso 3 trimestres, el foco que sea el movimiento de energía que afecte el dólar y el peso, el dólar peso chileno y el cobre. Sí tiene una gran influencia en el largo plazo, pero en el corto plazo no vemos que el mercado esté pendiente de los movimientos, por lo menos, de la escasez energética. Bueno, ahí tenemos una pregunta de Olivia, dice que es de Ferran, de España, así que bueno, bienvenido Olivia. Me pregunta qué influencia podría tener un hipotético rescate a España para la economía chilena, teniendo en cuenta la paridad dólar-peso chileno a mediano plazo, por lo menos a un semestre o 9 meses. Bueno, Olivia, el rescate a España es casi inminente, ya todo el mundo está comentando el rescate a España. La pregunta es cuándo lo van a hacer. Yo creo que lo podrían hacer a partir de mediados de noviembre. He leído algunas personas que podrían incluso ver después del 15 de octubre ver un rescate de España. Hoy día el mercado comentó mucho el hecho que la baja calificación de riesgo que le puso Standard & Poor's significaba una aceleración del rescate de España, y así reaccionó el mercado, reaccionó muy positivo frente a ese escenario. Ahora, ¿cómo afectaría el dólar peso chileno en ese sentido? Fíjate una cosa, el rescate a España va a afectar no solo a la economía chilena, sino que a todo el mundo. En un principio se va a asumir muy bien, porque los términos contractuales que debiese tener el rescate a España van a ser muy distintos a lo que vivimos con Grecia el año pasado, pero van a ser distintos en términos de que Grecia estaba en un punto de no retorno. España todavía tiene para crecer solo. Las políticas de restricciones son lo que más me preocuparía en España, que el rescate viniese ligado a políticas de restricción de presupuesto, aumento del desempleo, y eso significa que por lo menos se demore incluso media década en salir de la recesión. España, incluso algunos decían que una década se podría demorar España en salir de la recesión. Yo creo, y soy un poquito más optimista en ese sentido, que el rescate o la ayuda a España debiese venir con restricciones presupuestarias, pero que no influyan en el aumento del desempleo, porque si comienzan a hacer un aumento del desempleo, el estancamiento del país, el estancamiento español, va a ser mucho mayor en el largo plazo. Ya comentábamos que un 50% de la población de jóvenes en España que está saliendo de la universidad no tiene trabajo, o sea, hay una generación, la mitad de una generación perdida en España, con niveles de desempleo de un 25%, siguen siendo indiscutible el hecho que la recesión o lo lento que puedan salir de estos problemas, de esta crisis, les va a seguir afectando por largo tiempo. Ahora, ¿cómo afectaría en manera directa a la economía chilena? La economía chilena está bastante blindada, no quiere decir que no le afecte los problemas en el mundo, pero sí está bastante fuerte en términos económicos, y lo más probable es que tengamos, y lo que venía discutiendo el Fondo Monetario, una fuga de capitales por parte de España. Ahora, esa fuga de capitales, ¿dónde pudiese venir? Ya hemos visto que esa fuga de capitales podría venir a Latinoamérica. Vimos algunos, sobre todo en el sector eléctrico, esa OPA de Nersis que significó mucho movimiento en el mercado, pero básicamente el hecho de que gran parte de los flujos de capital tiendan a irse a los países mucho mejor parados, o mucho mejor o mucho más sólidos en la economía europea. Gran parte de esos flujos se va a ir probablemente a Alemania, y por el otro lado lo más probable es que tengamos una fuga de capitales en términos de inversiones hacia Latinoamérica, y por el otro lado, como ya lo hemos visto en el último año, una fuga de capital humano hacia Latinoamérica, y gran parte de ese capital humano, sobre todo de España, radicándose en Chile. Gonzalo nos pregunta cómo podría afectar el escenario político de elecciones de Estados Unidos en relación al dólar peso chileno. Buena pregunta, Gonzalo. La verdad que el término político uno de repente lo deja de lado en algunas ocasiones en cómo afecta el precio del dólar y cómo afecta
la relación de incertidumbre en los mercados. Si hay un cambio en el sentido de, si hay un cambio desde Obama a Rumi, lo más probable es que tengamos un escenario positivo en términos económicos de muy corto plazo, con algunas políticas un poco más expansivas en Estados Unidos, pero van a significar sin duda alguna un crecimiento del aumento del endeudamiento y eso podría aumentar también la incertidumbre. Ahora, focos de conflicto mediante a la decisión o este escenario político de elecciones en Estados Unidos, creo que las últimas encuestas dan por ganador a Obama, aunque en el debate político haya salido Rumi el principal vencedor, no tenía nada que perder, por lo tanto se podía arriesgar todo lo que quisiera con las preguntas, pero me da la impresión de que si Obama sigue en el puesto, vamos a tener una estabilización en un corto plazo del panorama económico. Ya hemos visto el panorama económico en Estados Unidos crecer con un PMI manufacturero aumentando. Lo único que podría preocupar es el hecho que el precio del dólar se mantenga bajo y siga bajo, tenga alguna restricción en términos fiscales, tienda a reducir el Medicare, que se llama, que es todo este fondo de salud que mantenía en relación el Partido Demócrata. Por lo tanto, los focos de conflicto se van a ir dando en términos de elecciones. Ahora, creo que va a haber gran volatilidad en términos de la expectativa del escenario político, pero no así una vez que tengamos las elecciones en Estados Unidos. No, no creo que cambie el panorama, por lo menos en términos económicos, como lo estamos viendo hasta ahora, en un cambio radical, me refiero. Sí va a cambiar y va a afectar sin duda alguna el precio del dólar, pero en términos radicales no veo algún foco de conflicto, por lo menos en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Jorge nos dice, expectativas de aumento de entrada de capitales a Chile por diferencia de tasas será importante, absolutamente importante. Yo ya les comentaba en un principio el hecho de que Chile podría incluso aumentar las tasas de política monetaria. Si Chile sigue manteniendo ese diferencial de tasas con lo que vemos en el mundo, y voy a mostrar acá una slice, fíjense, estos niveles. Estos son los niveles de tasa, como pueden ver aquí a su lado derecho, las tasas de interés de los bancos centrales en el mundo. Todas las tasas de interés en el mundo del G10 son estos, se mantienen muy bajas, 0,75 Bélgica, 3,25 Australia, una de las tasas más bajas que ha mantenido Australia en el último tiempo, un 1% Canadá, 0,75 Alemania, Francia 0,75, la Unión Europea en general 0,75, Estados Unidos 0,25, o sea, este escenario de tasa va a significar un carry trade hacia el panorama chileno, por lo tanto el diferencial de tasas va a hacer que mucho flujo de capitales entre a Chile, y eso podría significar que el peso chileno se aprecie aún más. Por lo tanto, los conflictos para los exportadores van a ser mucho mayores en ese sentido. Si tenemos una fuga de capitales, que no sean los capitales golondrina que vemos en esta época, sino que más bien gran fuga de capitales por el carry trade de aumento de tasa, lo más seguro es que el dólar peso chileno se vea presionado hasta los niveles de intervención. Y esos niveles de intervención, comentábamos los niveles de intervención que van a estar en torno a entre los 4.60 y los 4.57. Creo que aquí hay un panorama importantísimo en un foco de intervención. Antes de eso vamos a tener mucha repercusión en el mercado sobre posible intervención, probablemente presionado por los medios, pero el Banco Central me da la impresión que va a actuar incluso los 4.60. No creo que espere los 4.54 para actuar. Incluso si tiene que aumentar las tasas, lo más seguro es que actúe alrededor de los 4.61. Así que el panorama, por lo menos, si hay un aumento de tasas, si vemos ese carry trade natural hacia Chile, va a importar bastante el diferencial que haya de tasas en Chile con el mundo en términos de entradas de capital a Chile, Jorge. Ahora, ¿yo cómo aprovecharía todo esto? Yo entraría entre niveles de 4.62 a 4.59 comprados en dólar peso y los mantendría de aquí a principios del próximo año, enero, febrero, porque las expectativas y mis expectativas son que pudiese haber una intervención en esos niveles, y segundo, si es que no hay una intervención, tengamos una intervención psicológica que lleve el precio del dólar peso chileno en un promedio final a principios del próximo año alrededor de los niveles entre 4.76 y 4.83. Esos son los niveles que manejo de aquí a final de año. No veo un nivel de 500 de aquí a diciembre, veo que se mantenga alrededor de los 4.80 en promedio el precio del dólar peso chileno. Así que
una buena oportunidad por lo menos de inversión sería tomar una compra de dólar peso por lo menos al nivel, muy cercano al nivel de 4.60. Es muy difícil que el Banco Central no intervenga en estos sectores. Ahora, si lo llevas desde el punto de vista académico al hecho de diferenciar el tipo de cambio real y el tipo de cambio nominal, si hoy día vemos el tipo de cambio real, el tipo de cambio real está a los niveles de intervención del año pasado. Eso no hay ninguna discusión. En términos académicos, vemos que el tipo de cambio real tiene los niveles a los que intervino el Banco Central el año pasado. Pero si nos guiamos por la última minuta del Banco Central chileno, comenta que las proyecciones de una posible intervención se ven lejanas, a no ser que el escenario signifique que el peso se aumente tanto que veamos caídas bajo los 4.60. Por el momento, en niveles cercanos a 4.70, no le preocupa mucho al Banco Central chileno alguna intervención. Así que esa fuga de capitales, sin duda alguna, va a presionar el peso chileno al alza y la paridad a la baja. Y Olivia dice que ahí que visitó Chile antes de fin de año, excelente. Bueno, ahí muchas gracias a Olivia. Y Gonzalo nos pregunta cuál sería entonces el valor medio para el próximo año. Bueno, ahí les acabo de contestar. Yo nunca doy recomendaciones ni porque no soy un adivino cómo va a estar el dólar peso a mitad del próximo año. Siempre estoy mirando por lo menos a no más de un trimestre y creo que a no más de un trimestre las expectativas económicas son bastante claras. Lo demás ya se transformaría en ser un charlatán en mandar un precio del dólar peso chileno para el próximo año. No tiene sentido porque el panorama económico puede cambiar perfectamente en diciembre. Entonces, lo que sí tengo claro es qué es lo que va a suceder este trimestre y cuáles son los focos que podrían afectar. Por eso, la visión en este trimestre son de aquí a por lo menos principio del próximo año un dólar promedio de los 4.80, creo que se va a mover entre 4.76 y 4.83 como les comentaba, pero veo una intervención siempre y cuando el dólar peso chileno llegue bajo los niveles de 4.61, una intervención o psicológica o una intervención por parte del Banco Central efectiva. Bueno, muchachos, los dejo entonces. Muchas gracias a todos por haber participado en el seminario. Espero que haya sido de su agrado. Siempre hay cosas que quedan sin duda de lado. Quedan muchas cosas por responder, muchas cosas por ver en el panorama económico. Así que si he olvidado algo, les pido disculpas, pero traté de abarcar lo que más pude en el seminario y que abarcara por lo menos que no alcanzar el tiempo para discutir sobre todo el escenario actual en Europa y en Estados Unidos y lo que podría significar para Chile. Así que un abrazo a todos, muchas gracias por haber participado al seminario, así que cualquier cosa estamos en contacto, les voy a dejar mi mail, tienen el mail de la empresa, tienen el Twitter también, nos pueden seguir a través de los informes que hacemos diario a través de XDirect. Y cualquier cosa estamos a su disposición. Así que un gusto haberlos tenido en el seminario, un abrazo a todos y nos vemos ya en un próximo seminario.